En la sesión anterior terminamos todo lo relacionado con lo que eran las estructuras, cómo yo le podía determinar su número de átomos, relación a vista radio, densidad lineal, densidad planar, índices de Miller de direcciones, índice de Miller de los planos, familia de direcciones, densidad volumétrica. Dejamos un ejercicio que me lo enviaron. Quiero felicitarlos porque en realidad he cumplido con el objetivo que me había propuesto. Ya califiqué, ya tengo las notas. Si me alcanza el tiempo, pues se lo Profe, muestro. Dime. qué pena, la verdad, yo no había podido mandarlo, pero entonces se lo acabé de mandar el trabajo. ¿Será que hay Ah, algún problema? no, no, yo creo que pues si me los que no lo van a, bueno, ¿cuál fue la razón por la cual no lo enviaron? Pues por no haber entrado a clase. Yo, ese es el problema, no asistir a clase. Profe, No, yo sí existí, sino que pues como habían, pues sí. se desconectaron y dijeron que no, y a la final no dijeron a qué horas había que mandarlo. No, nosotros quedamos en que después de las 9, yo les dije, después de las 9:30, pues me lo envían. Que la gran mayoría, pues entraban a clase. Se suponía que después de las 9:30 comenzaron a llegar los trabajos, como habíamos quedado. Yo le dije, bueno, no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, profe, la verdad no escuché esa parte, entonces la verdad no sabía cuándo había que mandarlo. La verdad no lo había mandado porque no sabía cuándo había que mandarlo. Lo acabé de mandar. Ok, no hay problema. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Mm? Bueno, ya saben, los que no lo enviaron, pues ya saben la nota que tienen. 0, 0. Por eso les he dicho que suma más un 1 que un 0. Y en esta ocasión, y en esta oportunidad, eso no se puede, como dice uno, yo no puedo desperdiciar eh, esa oportunidad que me dan, ¿sí? Porque esa es una forma de seguir en el proceso. Y miren ustedes que para la última evaluación hay mucho por evaluar, ¿sí? En el examen final. Bueno, entonces miremos. Y comenzamos ahora con difracción de rayos X. Voy a resumir bastante esta parte de difracción, aunque no es, y después entraríamos a hacer los cálculos que son, pues son larguitos, pero son sencillos, no son difíciles de comprender. Entonces, miren, la técnica de difracción de rayos X se caracteriza porque nosotros sabemos que los rayos X en el espectro electromagnético se encuentra al lado de la región donde está el ultravioleta. Luego vienen los rayos X, o sea, la región a la cual la longitud de onda comienza a disminuir, se hace más pequeña. ¿Sí? Entonces, por esa razón, los rayos X, pues por esa longitud de onda, como se puede observar aquí en esta imagen que está, es posible que por su energía, por su longitud de onda tan pequeña, pues tenga la energía suficiente y pueda penetrar hasta los niveles internos del átomo, ¿sí? Cercanos al nivel n igual a 1. Entonces, esas longitudes de onda pues, van a dar unos espectros que son característicos y en los cuales pues, pueden darnos mucha información relacionada con la geometría y el tamaño de las estructuras cristalinas. Además de eso, pues también nos pueden decir cómo pueden estar organizados luego los átomos dentro de cada una de esas estructuras en la celda unitaria. Entonces, nosotros vamos a, ¿qué es la difracción? La difracción no es más que una desviación, ¿sí? De la luz o de las ondas. Eso quiere decir que viene una onda con un ángulo determinado, choca contra una superficie, inmediatamente es desviado. A eso es lo que se denomina difracción. Entonces la difracción va a variar dependiendo de la superficie en la cual él está haciendo contacto. Puede ser en una superficie o puede ser en una rendija o en una
en un hueco. ¿Sí? Entonces, esa desviación, pues nosotros la podemos medir supuestamente con buena facilidad con los aparatos de medida de vibración X. Luego nosotros vamos a tener para introducir la muestra del metal, del polímero o el cerámico, lo vamos a macerar bien, lo vamos, es decir, a convertir en polvo si es posible, o en otras, pues si tenemos un cristal, pues podríamos tomar varias caras de ese cristal y las colocamos en la placa donde se le va a medir su difracción de rayos X y entonces pues haríamos la medida. ¿Sí? Cuando yo utilizo el aparato para medir difracción de rayos X, el detector me va a determinar una serie de intensidades de la mayoría de los planos que son característicos del material o el cristal o la estructura que yo estoy analizando. ¿Sí? Entonces, eso se va a ver reflejado con las intensidades, o sea, los planos que más predominan en ese cristal. Entonces, van a haber planos que van a ser característicos para las celdas sencillas, las cúbicas sencillas, o las cúbicas centradas en el cuerpo, o las cúbicas centradas en las caras. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas va a tener un número de planos que van a variar. Por lo menos aquí tenemos esta celda que tiene los planos 110, 200, o sea que si yo voy a este 200, ya vemos que el corte en el eje X es un medio, en el eje Y pues solamente está cortando el eje X, en ese está cortando el eje X y el eje Y, en este está cortando en la mitad del eje X y el eje Y Z en 1, y así sucesivamente. Entonces, estas intensidades van a depender de el número de planos que se puedan detectar en el material que yo acabo de pulverizar. ¿Sí? Listo. Y vamos a ver cómo nosotros hacemos esas diferentes medidas y cómo podemos aplicar la ley de Bragg. ¿Sí? ¿Cómo se determina? Esta ecuación que está aquí, la famosa ley de Bragg, la cual dice, me involucra n, lambda, 2D, HKL, miren que ese HKL que yo les informé está relacionado con los planos, HKL, o sea, estos que están aquí, estos planitos que están aquí. Eso quiere decir que este material que está aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planos diferentes en su estructura, que son característicos. Este, miren que este tiene esa cantidad, mientras este tiene solamente estos 4, y hay otros que van a tener menos. Entonces, unos van a predominar más que otros. Entonces, el que tiene mayor intensidad quiere decir que cuando los rayos X están incidiendo sobre él, son los que predominan en la estructura. ¿Sí? Bueno, listo. Ahí está. Eso fue lo que se basa en la desviación de las ondas. Eso es lo que es. Entonces, miremos. Vamos a explicar esa parte aquí. Cuando yo tengo mi material, voy a hacer lo siguiente. Llegó la vecina y se me alborotó el perro enseguida. Les muestro esta es una lectura muy corta de la técnica de difracción. Se comprende muy fácilmente y yo aquí entiendo que antes de entrar pues esto me quita mucho de la carreta que voy a decir, podemos nosotros explicar lo siguiente. Eso ustedes lo tienen en modo virtual.
Sí, es un archivito, pues que miren que no pasa de 3 hojas, ¿sí? Es corto, pero está la parte esencial. Y miremoslo aquí, vamos a leerlo aquí, para economizarle a ustedes trabajo, estoy independiente. Una técnica de difracción común emplea una muestra en polvo o policristalina que consta de muchas partículas finas y orientadas al azar que están expuestas a la radiación de rayos X monocromática. Y miren lo que me dice. Si yo quiero agarrar una muestra de un cristal, de una estructura cristalina, cualquiera de los 7 que nosotros vimos, o centrando en las que son más comunes, en las cuales cristalizan nuestros elementos de la tabla periódica, entonces son muchas partículas finas y orientadas al azar. O sea que cuando yo muelo en ese polvillo o en estas policristalinas, o sea, son cristalitos que uno alcanza a ver como las caritas, como cuando uno agarra la arena en el mar, que ahí ve unas laminitas que son bien transparentes, a eso es lo que se refiere a esta de policristalina. Entonces esa muestra uno las coloca dentro del goniómetro o el aparato para determinar los rayos X y se manda el haz de rayos X e incide sobre ella, ¿sí? Entonces cada partícula de polvo o grano en un cristal eh, y tener una gran cantidad de ellos con orientaciones aleatorias. Garantiza que algunas partículas estén orientadas adecuadamente de modo que cada conjunto posible de planos cristalinos estén disponibles para la difracción. Entonces, es lo que yo les dije, más cero, dependiendo del tipo de muestra que yo tengo, ¿sí? Porque tengo un pedazo de cuarzo, por ejemplo, entonces en ese momento yo puedo llegar y partirlos y puedo tener diferentes policristales. Pero si yo tengo la muestra y la puedo pulverizar, entonces voy a tener una muestra en polvo o en granos. O sea, la muestra como si fueran granitos como de la sal o el azúcar. Entonces también las puedo colocar ahí. Y pues al colocarlas ahí dentro de donde toman la muestra en el difractómetro de rayos X, van a quedar algunas colocadas al azar y en diferentes orientaciones. Entonces cuando venga el haz de rayos X, que no es una, no es que sea un solo rayito. Si hablamos de un haz, estamos hablando de miles y miles de rayos de ese haz de rayos X que van a tener la misma longitud de onda. Entonces van a incidir sobre esos diferentes cristales. Entonces los que se encuentran orientados en una posición y estén en mayor cantidad son los que van a dar esa mayor intensidad, ¿sí? El difractómetro es un aparato utilizado para determinar los ángulos en los que se produce la difracción para cada muestra en polvo, ¿sí? Sus características se representan esquemáticamente aquí en la figura. Está. Entonces la difracción de rayos X me sirve para determinar las estructuras cristalinas. Entonces mira, aquí donde se coloca en esto, donde está esta partecita, este rectángulo que tenemos aquí, se coloca la muestra. En cualquiera de las presentaciones, policristales, en granos o en polvo. Aquí está el generador de los rayos X. Entonces ellos salen con esta orientación, inciden sobre la muestra y son desviados. Donde van a dar aquí, donde se encuentra el contador de las desviaciones que se están dando. Y siempre la dirección con que sale, o sea, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo reflejado. El ángulo reflejado siempre lo vamos a medir como 2θ. Es el que me va a... Mire, si yo llego a una proyección de este ángulo en la cual está incidiendo el rayo X, ¿sí? O sea que la muestra, esta muestra aquí, se está colocada estratégicamente en la cual ella puede rotar, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy rotando, esto incide sobre ella y produce la desviación. Y esa desviación es captada aquí por el contador de los rayos X. Y ese contador siempre va a estar ubicado a un ángulo de 2θ. Si yo hago una proyección de estos puntos interrumpidos aquí, el ángulo θ, y me vengo aquí, me va a dar exactamente la mitad de este ángulo que me está marcando aquí. O sea que me coincidiría aquí en este, aquí está casi cercano a 40, entonces viene aquí y me da casi la mitad.
Entonces, siempre el ángulo que yo mido en el difractómetro es 2 teta. Si a usted le piden, ojo con eso, anoten por ahí. Ojo, el ángulo de difracción es igual a 2 teta, porque es diferente al ángulo de incidencia de la ecuación de Bragg, que es teta. Cuando usted le piden calcular teta, ese lo determina con la ecuación de Bragg. Y después de que usted haya determinado ese ángulo y le piden el ángulo de difracción, entonces simplemente ese valor que obtuvo lo multiplica por 2. Es 2 teta. Si no lo hace, el ejercicio no está respondiendo la pregunta. Porque si usted le pregunta el ángulo de difracción, ya sabe siempre que es 2 teta. ¿Sí? Bueno, entonces miren, ¿cómo se hace esto aquí? T es la fuente de los rayos X, S es la muestra que se coloca ahí, C es el detector o el contador de las difracciones, y O es el eje alrededor del cual el espécimen y el detector que gira. O sea, hagan de cuenta que ahí tenemos el plano. Es como si yo tuviera un eje perpendicular a él, ¿ya? Que fuera de manera perpendicular al plano de la pantalla. Si la tenemos bien vertical. ¿Sí? Entonces, eso por eso ellos, tanto este como este pueden rotar. Una muestra S, en forma de una placa plana, está soportada de modo que sean posibles las rotaciones alrededor del eje marcado en O. ¿Sí? Este eje es perpendicular al plano de la página, como yo les mencioné. Mencionando en eso. El haz de rayos X monocromático se genera en el punto T. Mire, haz de rayo monocromático. ¿Qué quiere decir mono? Quiere decir uno. ¿Ya? Rayos de la misma característica. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, en ese haz puedo tener una multitud de rayos. Entonces, cuando se crea un haz monocromáticos, todos van a tener la misma característica. Entonces, ahí es donde se crean los famosos colimadores, que los vamos a ver más adelante. Eso sirve para mejorar la técnica que estoy utilizando. Y la intensidad de los haces difractados se detectan con un contador etiquetado en la figura y en este. La muestra, la fuente de rayos X y el contador son todos coplanarios, o sea que todos están en el mismo plano. A eso es lo que se refiere coplanar. Todos están en el mismo plano. No es que uno está más arriba, otro más abajo, sino que todos están en el mismo plano. Bueno. El contador, o sea, este señor C, está montado en un carro móvil, que también se puede girar alrededor del eje O. Su posición angular, en términos de 2 teta, está marcado con una escala graduada. Aquí está. Esta es la escala graduada. Si aquí me está marcando 2 teta, entonces quiere decir que el valor de teta, pues, si aquí le marcó, digamos, 40, 2 teta, entonces teta es igual a 20, que lo despeja. Esa es. El carro y la muestra se acoplan mecánicamente de manera que una rotación de teta en la muestra es acompañada por una rotación de 2 teta en el contador. Y aquí me marca teta, entonces aquí siempre el difractómetro me va a marcar 2 teta. Bueno, listo. Esto es lo que yo quería. Los colimadores se incorporan dentro de la trayectoria del haz para producir un haz bien definido y enfocado. Bien definido y enfocado. La utilización de un filtro proporciona un haz casi monocromático. Porque miren ustedes, aquí tengo un haz. Entonces yo coloco colimadores. Aquí están los colimadores. Son rendijitas o entradas que van a seleccionar esa cantidad, mire, de cantidad de rayos que van aquí en diferentes direcciones. Porque si van en diferentes direcciones, entonces lo ideal es que yo tenga uno que vaya en una misma dirección para que incidan sobre la superficie. Miren acá, si viene, ellos vienen, pegan, si el haz viene con este desorden, entonces van a haber muchas desviaciones del haz, o sea, mucha difracción. En cambio aquí yo voy a tener un patrón de reflexión, o sea que van a estar bien orientados. Entonces cuando llegue a la superficie y pegue, sale en una dirección. Y el otro, como son iguales, salen en la misma dirección todos.
Y ahora lo vamos a ver. Entonces, para eso se utilizan los colimadores, para llegar y tener un haz definido y enfocado. ¿Sí? Esa es. Y ahí aquí pues me darían, o sea, quiere decir que el ángulo de difracción es 2 teta y son característicos para este del plano 110, o sea, HKL 200-211. ¿Sí? Esa intensidad va a depender de la cantidad que yo tenga de esa muestra. O bueno, eso era lo que quería mostrarles con relación a esa parte. Yo les iba a mandar a ustedes que la leyeran, pero ahora vamos a entrar acá. Bueno. Listo, entonces un haz de rayos X choca una superficie y es dispersado. Entonces yo tengo aquí el generador de radiación, aquí está mi muestra, entonces sale un haz y choca contra la superficie y se refleja. Viene sobre esta superficie. Recuerden ustedes que como yo tengo un cristal, una estructura cristalina, nosotros vamos a tener una gran cantidad, millones de celdas unitarias que están organizadas. Entonces, miren ustedes que aquí están separadas. Esta es la superficie de unos cubos que están en esta orientación, esta superficie de los otros cubos y así sucesivamente. Te vienen por capas, por separados. Entonces, dependiendo de la intensidad, o sea, de la longitud de onda del rayo X, asimismo hace su penetración en las capas interiores de la estructura cristalina. Todas van a tener un patrón de dispersión. ¿Sí? Entonces, una de rayos X choca una superficie y es dispersado. Un segundo y tercer haz penetra dos capas subyacentes y son dispersados. O sea, cuando hablamos de aquí, uno llega y pega aquí, otro pega acá y otros van a pegar acá. Entonces, aquí habla de las capas subyacentes, de las que están después de esa capa. Y también van a sufrir, dependiendo de la intensidad del haz de rayo X, así mismo van a sufrir la desviación. Muchas de estas dispersiones, ¿sí?, se pueden dar en fase o fuera de fase, formando una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. Estas interferencias forman un patrón de dispersión. Aquí están. Cuando yo tengo un haz, ¿sí?, y me da esta cantidad de estas dispersiones, este patrón de dispersión, entonces eso me está indicando a mí que ahí hay una gran cantidad de pronto, miren, que están coincidiendo en muchas direcciones y están saliendo una gran cantidad de rayos dispersos. O sea que ahí, en ese momento, yo puedo decir que puede haber una interferencia en la cual no me está mostrando un patrón de dispersión, en el cual incide y se refleja en un orden. Entonces aquí es cuando se habla que estas interferencias pueden formar patrones de dispersión, que en las cuales miren ustedes que son un alto grado de desorden, o sea que yo puedo tener ahí en ese cristal puede tener otros átomos, ¿sí?, que estén interfiriendo para poder determinar uno cuál es el que corresponde en realidad al átomo que estoy analizando en esa red cristalina. ¿Sí? Miren que hay otros en los cuales su patrón de dispersión es homogéneo. Tenemos 3 rayos incidentes y salen 3 reflejados, a diferencia del de acá, que salen en cualquier dirección. Siempre el patrón de difracción quiere decir que hay un ángulo que incide, veo un haz que incide sobre una superficie y se refleja, dependiendo de la superficie o el obstáculo que encuentre. Es cuando encuentra muchos obstáculos ahí en ese momento, puede ser que un cristal que no está bien macerado en un momento dado, entonces tiene muchas irregularidades, por eso está presentando ese patrón de dispersión en desorden. En cambio, en este cristal puede estar bien macerado y presenta un patrón de dispersión más homogéneo. Entonces, y esas, miren ustedes que las separaciones, estas están más pegaditas y estas están un poco más separadas, pero este es un patrón de dispersión homogéneo
van a depender del cristal y el espaciamiento que hay entre los átomos en cada una de ellas de las redes unitarias. ¿Sí? Aquí tenemos cómo yo puedo tener un patrón lo que mencionábamos aquí, una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Miren ustedes, esta onda se está moviendo, igual que está acá. Cuando esta onda se desplaza, va a haber un momento en el cual todas las que son, digamos, las montañitas van a coincidir y otras no. Entonces, en una hay una interferencia constructiva y en otra hay una interferencia destructiva. Cuando las montañas coinciden, observen ustedes que esta resultante aquí se hace más grande. Miren, aquí vean, estas dos coinciden, miren ustedes, la resultante se hace más grande. Cuando ya hay un pequeño corrimiento, entonces la intensidad o la amplitud va a disminuir. Eso es lo que observamos nosotros aquí. ¿Sí? Miren ustedes, coinciden ellas, entonces la onda resultante, la interferencia, es constructiva. Entonces, gana mayor energía. Pero cuando la montañita está un poco corrida, pues más o menos se puede dar una onda, pero más pequeñita. Miren, como en este caso. Y cuando están totalmente opuestas, o sea que la montaña arriba y la otra está abajo, digamos aquí, entonces hay una interferencia destructiva, o sea, quiere decir que la onda se anula totalmente. Entonces, ahí podemos observar que cuando hay una interferencia constructiva, la amplitud es mayor que en la que está un poco corrida. Entonces, eso va a servirme para indicarme la cantidad de energía que puede estar transportando la onda. ¿Sí? Entonces, ya ven ustedes que la amplitud de la distancia que hay desde el máximo en una onda hasta la línea imaginaria que la divide en partes iguales. Aquí tenemos A, B y C, pues cada una de ellas totalmente en fase. B, con cierto desfase. En esta está más corrida, como en este caso. Y en C, pues prácticamente, miren, las dos ondas están abajo, y observamos solamente la raya. En hay interferencia, aquí hay interferencia constructiva y aquí hay interferencia destructiva. Eso es lo que está pasando con ese haz rayo. Entonces, lo ideal que se busca es que todas las interferencias sean constructivas para que el patrón de dispersión sea homogéneo. ¿Sí? Ahora vamos a analizar la difracción de lo que hemos visto cuando tenemos un cristal. Entonces, esta es una destructiva, estas son constructivas. Tenemos los mismos cristalitos aquí. Entonces, miren, aquí es cuando yo he macerado la muestra y tengo el polvito ahí. Entonces, mando el haz incidente y chocan sobre ellos. Un haz de una longitud de onda determinada de rayos X. Entonces, todos, como tienen la misma longitud de onda, van a incidir. Miren que aquí hay unos de color blanco, otros de color como rosaditos, otro de color verde, ¿sí? Y otros rojos. Entonces, aquí, cada vez que uno de ellos pega contra uno de esos, entonces van a dar, dependiendo de la cantidad de átomos que tengan la coloración verde, entonces los rayos reflejados pues van a dar una intensidad. Por eso aparecen aquí las desviaciones de cada uno de ellos y son los picos que yo observo en el difractograma con esas intensidades que yo les mostré. Entonces, por eso aparecen esos numeritos. 110, 200, 211. Va a depender de estos. Los planos, que son características, o sea que cuando yo macero, es la forma como ese cristal se parte y me involucra en esos planos una cantidad de átomos determinados. Entonces, miren acá. Entonces, cuando este patrón de dispersión es homogéneo, pues me está dando una característica de lo que yo estoy observando. Ahora, ¿cómo yo puedo medir estos ángulos? Ahí es donde aquí están. Estas intensidades que están aquí van a depender de la cantidad de átomos que hayan presente en él, porque van a haber unos que van a predominar en mayor cantidad que otros. Por eso son intensidades. Entonces, quiere decir que esta intensidad del haz de difracción, o sea, aquí son ciclos por segundo. Sí, ciclos por segundo, o sea, la cantidad de veces que está pasando la longitud de onda en un segundo.
Entonces, eso es lo que está haciendo e incidiendo sobre estos señores y me están dando estas diferentes intensidades. Entonces, imaginen, ya ustedes saben cómo puedo yo dibujar un plano 110, 200, 211, 220, 310, 222, cada uno de ellos. Entonces van a tener diferentes orientaciones, cortes sobre los ejes X, Y y Z en la celda unitaria. Bueno, entonces por eso quedan esas diferentes intensidades, depende de la cantidad que haya de ellos. Cuando hablamos aquí de condiciones, es para, vamos a determinar aquí ahora la famosa ley de Bragg. ¿Sí? Condiciones. Las distancias entre capas DHKL. ¿Cuál es la distancia entre capas? Mira, que aquí hay una, aquí tenemos el cristal. Este cristal tiene aquí una, mire, cada vez que yo agarro esto aquí, uno de estos 4 puntos, es la cara de una celda cúbica. Enseguida está la otra, enseguida está la otra, y así, hacia infinito, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia frente y hacia atrás. Entonces miren que aquí tenemos una cara. Entonces, ¿cuántos rayos están incidiendo aquí? ¿Cuántos haces de rayos X están incidiendo? 3. Este que viene y pega en lo que está en la superficie, el primero que está. Sí, todos los que se encuentran aquí en esta superficie, porque van a haber otros debajo de ellos. Entonces, aquí vienen y pegan aquí, entra con un ángulo de incidencia y se refleja. Luego viene el segundo, si va a penetrar a la segunda capa, o sea, al cubo que está abajo, entonces debe tener una longitud de onda con una energía mayor, o sea, una longitud de onda menor, perdón, que la anterior, para que tenga una mayor energía y pueda penetrar hasta acá. Entonces se refleja de la misma manera. Y aquí me van dando cada una de estas que están acá. ¿Sí? Bueno. Y tengo un tercer haz que estos están en la capa subyacente. Y miren que la distancia que hay entre esta cara de aquí arribita y esta de acá abajo se denomina HKL. ¿Sí? O sea, son los planos que son característicos que van a cortar ese cubito que está ahí en diferentes, cada uno de los ejes. ¿Sí? Entonces deben ser del mismo orden de magnitud de la longitud de onda. La distancia, ¿sí? Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, esta es la distancia de HKL, o sea, la distancia interplanar. Ojo con eso, que esto es muy importante. La distancia entre capas, esta distancia que hay de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí, debe ser del mismo orden de la magnitud. Miren que aquí están la magnitud de los haces que se están reflejando. Y esa magnitud va a depender de quién, de la longitud de onda. Entonces, estas son las longitudes de onda que normalmente se utilizan en difracción de rayos X. Siempre, yo no la tengo que, a no ser que me la pidan calcular, pero en la mayoría de los casos me la da el enunciado del problema. Entonces se utilizan de longitudes de onda de cobre, de cobalto y de molibdeno. Entonces miren que la de cobre, este valorcito sí que lo van a ustedes a el que más va a aparecer. 1,5418 Armstrong. ¿Sí? O puede aparecer 0,1548 nanómetros. Bueno, todo depende de nanómetros, metros o Armstrong. El de cobalto es de 1,790 Armstrong. También que ya esta longitud de onda, esta es menor, esta es mayorcita. Y esta vale 0,7107 Armstrong. O sea que la de molibdeno es la que tiene longitud de onda más corta, por lo tanto, es la que puede penetrar a las distancias interplanares o las capas más internas, ¿sí? En un momento dado. Eso todo yo utilizo mi haz dependiendo de cómo le cambio la longitud de onda, pues dependiendo de cuando tengo la muestra. Dependiendo de los resultados que yo estoy obteniendo en un difractómetro, entonces así mismo yo puedo llegar y cambiarle la longitud de onda. Bueno, estas son las que más se utilizan, estas tres. Siempre el problema me lo da. Bueno, que los centros de dispersión estén distribuidos de manera regular, así como estos son los centros, los punticos donde el haz incidente choca. O sea, cuando él choca es porque está, miren que viene el haz, incide sobre la muestra, pero pega aquí y se desvía. Desde donde él
Sufre la desviación es porque se encontró con un átomo, o sea que está chocando contra el vértice de este cubo. Acá en el segundo está chocando contra este, se desvía. Entonces, eso es lo que se habla del patrón de dispersión homogéneo en la estructura cristalina. Esta era una como yo puedo determinar la famosa ecuación de Bragg. Ahí le he colocado, para eso vemos nosotros las funciones trigonométricas. Entonces miren ustedes que aquí tengo la distancia que hay desde esta cara a esta cara es d, o sea, la distancia interplanar. Y está en función de los planos que son característicos de ese cristal. Entonces tengo un haz incidente y me he reflejado. Luego para ese mismo átomo en esa misma dirección, en la cara subsiguiente, envío otro haz y me da esa reflexión. Entonces yo quiero saber la distancia que hay desde este, o sea, el valor de A, el parámetro de red, en un momento dado, pues si estamos hablando que este es una, aquí en la cara de un cubo, entonces esta distancia aquí yo la puedo determinar por seno y coseno. Entonces como este es el ángulo que yo estoy midiendo, interfiriendo, entonces, y yo necesito medir esta distancia. Yo necesito medir esta distancia, la distancia D. Entonces yo relaciono el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto estoy hablando del seno. Entonces D va a ser igual ¿a qué? A XY, igual a 2 seno teta, ¿sí? O a seno teta, en este. Y como son dos, entonces miren, ahora ustedes se llaman, considérense ahora los rayos X incidentes 1 y 2, como se muestra en la figura, 1 y 2. Para que estos rayos estén en fase, la distancia adicional recorrida por el rayo 2 es igual a la X1, o sea, esto que viene aquí, X1, XY1, más YZ. Está acá, cuando es el rayo incidente y el rayo reflejado. Debe ser igual a un número entero de longitud de onda. Sí. Entonces, número entero, una cantidad de ondas que vienen con una longitud determinada de rayos X. Es igual a los que vienen e inciden sobre esta. XY más YZ es igual a D seno teta, que es esta distancia. ¿Sí? Que es esta distancia. Para XY es igual a D y para este YZ es igual a este. Entonces, por eso es que me da D HKL seno teta más D HKL, o sea que este es igual a 2 D seno teta. A 2D seno teta. Como una I. Esta es la famosa ecuación de Bragg. O sea, es una de las fórmulas que vamos a utilizar en difracción de rayos X. Esa no se les puede olvidar. Entonces, con esta fórmula yo siempre calculo teta, que es el ángulo incidente. ¿Sí? Que es el ángulo incidente. Y el ángulo difractado es igual a 2 teta. D, HKL es la distancia que hay desde esta superficie hasta la de acá. O determinar la distancia interplanar, D, con base en los planos, pues depende de la intensidad de la que me estén dando. Y por eso me dice DHKL, entonces siempre debo conocer qué plano es el que me está dando esa separación. Ese valor. Profe, qué pena, ese es su índice HKL, que en esa gráfica, ¿dónde lo ubico? ¿Cómo lo ubico? ¿Cuál? XYZ. El HKL. Ah, no, por eso es que HKL son las coordenadas X, Y, Z del plano. ¿Por qué? Porque este patrón de dispersión que se está presentando aquí son característicos de un plano. Entonces yo tengo que determinar, pues, cuál es la distancia que hay entre 1
y el otro. A mí siempre me van a dar, por ejemplo, yo le estoy diciendo, este HKL es el plano, y ese plano es el que nosotros observamos aquí, esto de aquí. Cualquiera de estos pedacitos que yo coloqué en la muestra que me están dando esta dispersión. Entonces cada uno de ellos, si es el rojito, entonces el rojito me puede dar esta dispersión. Si es el verde, me puede dar otra dispersión, así como están aquí las intensidades que se me reflejan aquí en este difractograma. Entonces miren que las intensidades, o sea, la cantidad de ellos que haya mayor cantidad de ellos presentes aquí en esta muestra que está macerada, me va a dar el plano. Entonces este es el plano HKL, o sea, el plano 200. Entonces esa distancia interplanar que está mostrando ahí es debida a él, ¿sí? A esa distancia que está aquí. Porque es característica de ese plano en el cual está incidiendo los rayos X. Entonces, esta es la famosa ecuación de Bragg. Y en esa ecuación de Bragg, pues, miremos aquí, pues prácticamente los N en la ecuación se denomina orden de difracción. Ojo con eso. Entonces, muchas veces el enunciado del programa me dice, el orden de difracción es igual a 1, o es igual a 2, o es igual a 3. Pero generalmente la mayoría de los ejercicios, N es igual a 1. O sea que con ese patrón de dispersión de una longitud de onda determinada, pues ahí yo puedo determinar todos cómo están ubicados los átomos en esa celda cristalina. Dado que X, Y y Z son equivalentes a D, H, K, L del seno teta, o sea, lo que nosotros vimos aquí. Esto. X, Y y Z son iguales a D, seno teta. ¿Eh? Esa distancia DHKL, esta solita, es igual a el parámetro de red dividido la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de HKL. Es la forma como yo la puedo calcular. Bueno, donde DHKL es el espacio interplanar o distancia entre los puntos del cristal de índices, o sea, índices HKL, o sea, miren que aquí están entre paréntesis, o sea, que son los planos, que puede ser como, ese es el problema me lo da. Los índices HKL son del plan, me dicen planos 110 o plano 200. Entonces yo ya sé que son los HKL, entonces la distancia interplanar de HKL del lo que me han dado aquí, digamos si es 110, entonces de 110 es igual a eso que está acá. La condición para interferencia constructiva, siempre interferencia constructiva para que dé un patrón de dispersión uniforme. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya sabemos de dónde aparecen este 2, porque tenemos XY es igual a D seno teta y YZ es igual a D seno teta. Después aparecen 2 seno D seno teta más D seno teta me dan 2 D seno teta. Esta ecuación, conocida como la ley de Bragg o la ecuación de Bragg, da la relación entre las posiciones angulares de los ejes difractados, reforzado en función de la longitud de onda, lambda, de la radiación de rayos X incidente y del espaciado interplanar de HKL en los planos cristalinos que lo están generando. Ya que en muchos casos se utiliza el primer orden de difracción, donde n es igual a 1. Y en este caso, pues si n es igual a 1, la ecuación o la ley de Bragg queda solamente de lambda igual a 2 de HKL de seno teta. Pero para poder utilizar esta ecuación que está aquí, me tienen que decir que el orden de difracción es igual, que n es igual a 1. O sea, me dicen n es igual a 1, me dicen el factor de difracción, el orden de difracción es igual a 1. Ojo con eso, con esas variables acá. Ven ustedes aquí que seno de teta, o sea, cuando me piden hallar teta,
ese lo hallo con la ecuación con la ley de Bragg. Ahí donde yo puedo tener pues cada uno de los piquitos. Estos piquitos van a depender de los famosos planos o los índices de miles de los planos que me han dado el enunciado. Bueno. El espaciado entre planos adyacentes en el sistema cúbico. Yo lo determino con esto. La distancia interplanar es igual al parámetro de red A, ya sabemos que es la longitud de la arista, dividido la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado más l al cuadrado. La raíz cuadrada de ellos elevados al cuadrado. Si HKL es igual a 1, 0, 0, entonces quiere decir que h es igual a 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea que esto me da raíz de 1. Eso así, en ese caso sería sencillo. Si esto es igual a 2, 0, 0, entonces esto me daría 2 al cuadrado, 0 al cuadrado y 0 al cuadrado. Entonces me daría raíz de 4. Entonces A dividido raíz de 4, y este valor pues me lo dan, que me lo pueden dar en nanómetros, me lo pueden dar en centímetros o me lo pueden dar en astro. Y para el sistema hexagonal, la distancia interplanar es esta. Está dependiendo de la estructura cristalina que tiene, pero siempre, generalmente vamos a trabajar con la cúbica, que es donde están la mayoría de ellos. Entonces, esta es la distancia interplanar que vamos a utilizar. Cuando sea un hexagonal, pues ya ven que tienen que aplicar esta acá. 4 tercios de la raíz cuadrada de 4 tercios, que multiplica a h cuadrado, hk, más k al cuadrado, más l al cuadrado, y multiplica a el parámetro de r elevado al cuadrado sobre c al cuadrado, ese cociente. Y miren ustedes que aquí hay que tener mucho cuidado cuando, en caso de que me toque aplicarla, pues cómo introduzco los datos en mi calculadora para que obtenga el resultado correcto, ¿no? Bueno. Listo. Con base en eso, entonces, ya conocemos las variables de que es A y B, ¿sí? ¿Me puede explicar otra vez eso que dice los parámetros de la red, la A y el C, por favor? No, es que esto, ese A es, pues, si usted, recuerda usted cuando vimos la estructura cristalina del hexágono, esos son, A es el parámetro de red, o sea, la distancia, la arista del hexágono. Ese es el parámetro de red Listo, listo. del hexágono. Gracias. Y C es la altura de la cara del hexágono, de la cara de arriba con la cara de abajo, entonces esa C es lo que relaciona a dos. En medio de la cara, entre el hexágono de arriba y el hexágono de abajo, ya la base, hay 3 átomos. Entonces esa distancia es lo que se conoce como C, o sea, la relación A sobre C, famosa de los sistemas hexagonales. ¿Sí? Entonces C es la altura, que por ahí Listo. los Gracias. parámetros ahí. Bueno, miren ustedes, si yo debo utilizar otra estructura cristalina, pues si el problema, pues no creo, aquí en esto solamente lo entramos en los cúbicos, en los hexagonales, sobre todo en los cúbicos. Estos son los parámetros de red de las distancias interplanares para los otros sistemas cristalinos. ¿Sí? Se recuerden que son 7. Tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico. Pues miren que a medida que se van involucrando los otros sistemas, pues ya la distancia interplanar pues, se hace más complicada debido a que hay variación de los lados y de los ángulos. ¿Sí? Pero solamente nos interesa este de acá. Esta fórmula que está aquí, 1 sobre d cuadrado, es la misma que está aquí. La misma que está aquí. O sea que no me vayan a complicar la vida ustedes con esto acá, y no que solamente las coloco ahí para que
Si usted saca esto, le saca a esto la raíz cuadrada, entonces le va a dar lo mismo que está en la otra. Está aquí. Bueno, entonces ya tenemos dos fórmulas. La ley o la ecuación de Bragg, n por lambda igual a 2 DHKL por seno teta, y esta de la distancia interplanar, que D su HKL es igual al parámetro R sobre la raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado más L al cuadrado. Y entonces pues yo puedo llegar y en un momento dado, en la ecuación, en la ley de Bragg, yo conozco que este es D, y con vista a D yo puedo llegar y reemplazar el valor de D dentro de esta ecuación. Cuando yo reemplazo dentro de esta ecuación, esto me quedaría n por lambda igual a esto que está aquí por seno de teta. ¿Sí? Ahí está. Estas son las tres ecuacioncitas que vamos a utilizar en difracción de rayos X, hay que tenerlas en cuenta. Pero recuerden que esta se deriva de el reemplazo de la distancia interplanar en la ecuación de la ley de Bragg. La que no nos podemos olvidar de esta. Porque esta resulta de la combinación de el reemplazo de la distancia interplanar en la ecuación de Bragg. Bueno, ahí está. Es decir, si n es igual a 1, entonces pues yo resumo y despejo lambda. Cuando yo despejo, cuando lambda es igual a 2 a seno teta sobre esto. Me voy a enviar. Entonces vamos a ver cómo nosotros, pero ahora como dice, esta ecuación que está aquí, puede emplearse junto con los datos de difracción de rayos X para determinar si una estructura es cúbica centrada en el cuerpo o centrada en las caras. Vamos a ver cómo lo hacemos. Al emplear la ecuación para difracción de rayos X se debe conocer cuáles planos cristalinos son planos de difracción para cada tipo de estructura cristalina. Y eso es muy importante, pero es que yo le hablaba de los famosos HKL. Entonces, dependiendo de la estructura cristalina, cada una de ellas, o sea, centradas en el cuerpo o centradas en las caras, van a tener unos planos que son característicos. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir esto aquí. Para la red cúbica simple, o sea la CS, todos los planos HKL son planos de reflexión. Cuando la superficie es plana y pulimentada. ¿Eso qué quiere decir? O sea que yo tengo mi cristal y ese cristal pues está bien limpio, o sea que todo rayo que pegue sobre la superficie va a ser reflejado. Entonces ahí, en ese momento, pues yo sé que es una estructura cúbica sencilla. ¿Sí? Pero cuando yo tengo una estructura BCC, la cosa es diferente. Para la estructura centrada en el cuerpo, la difracción tiene lugar solo en los planos cuyos índices de Miller sumados, ojo, H más K más L da un número par. O sea que yo puedo decir que yo puedo tener el plano 2, 0, 0. Entonces la suma de los de HKL me daría 2 más 0 más 0 me da 2. Y 2 es un número par. Entonces cuando yo tengo eso, yo digo que son los índices de Miller para una estructura BCC. Entonces, mire, para las estructuras cristalinas BCC, los planos de difracción principales son 1, 0, 0, 2, 0, 0 y 2, 1, 1. Ahora miremos si estos planos cumplen con lo que me está diciendo aquí.
que la suma de H más K más L da un número par. Entonces, 1 más 1, 2. Más 0 me da 2. Entonces la suma de H más K más L me da un número par. Ahora 2 más 0, 0 más 0, 0. O sea, me da 2. Y 2 es un número par. O sea, eso quiere decir que el plano 2, 0, 0 es característico de una estructura BCC. Ahora miremos 2, 1, 1. Entonces 2 más 1, 3. Más 1, 4. 4 es un número par. Entonces, por eso estos planos, cuando me aparezca aquí el difractograma y me aparezcan los piquitos, entonces son los que van a aparecer con mayor frecuencia, como ustedes pudieron observar en los difractogramas que nosotros vimos al comienzo. Aparecía 1, 1, 0, 2, 0, 0 y 2, 1, 1. Eran los primeros tres, cada uno con una diferente intensidad dependiendo del tipo de estructura cristalina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo determine, sea por difracción de rayos X, que mi estructura es BCC y de pronto no me han dado los planos, entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos tres. Cualquiera de esos tres. Eso es lo que me está diciendo esa parte. Y para la estructura, tenemos ahí media hora para hacer ejercicio ahora. La estructura cristalina, FCC, los principales planos de difracción son los que sus índices de Miller, todos son pares o todos son impares. El 0 se considera par. Entonces los planos de difracción 1, 1, 1, ¿qué me da la suma de H más K más L? 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces todos son impares. Dos, 0, 0. Todos son pares. 2, 2, 0. Todos son pares. O todos son impares o todos son pares. Eso es lo que dice aquí. Los índices de Miller son todos pares o todos impares. Esto, para poder interpretar. Pero me aparece esta información. Entonces, ¿eso qué quiere? Nos está indicando que en un momento dado, miren que el 2, 0, 0 aparecen estructuras centradas en el cuerpo o centradas en las caras. ¿Sí? Ya nos dimos cuenta que el hierro es uno de ellos, que a temperaturas bajas tiene una estructura BCC. Cuando se incrementa la temperatura, ya pasa a una FCC. Entonces, hay planos en los cuales están involucrados, pero cuando la suma de los HKL me da par, es una BCC. Y cuando todos los HKL son impares o todos son pares, pertenecen a los FCC. Y aquí está la tabla resumida en este sentido. Miren ustedes. Bueno, esto es lo que acabamos de ver allá. La suma de los HKL si es par, es para los BCC. Y si los HKL todos son pares o todos son impares, son FCC. Pues si aquí le da, si a usted le da en uno cuando sume H más K más L, no le da que todos son pares o todos son impares, entonces ya sabe que no es un plano que pertenezca a esa estructura. Y si es una BCC y la suma de los HKL le da impar, o sea, no quiere decir que ese plano no pertenece a ellos. Es así de sencillo. Bueno, entonces miren, acá aquí tenemos los FCC y aquí tenemos los BCC. Todos estos son los característicos de los BCC, el 110, 200 y el 211. Generalmente estos tres son los que más aparecen en los BCC.
Y en los FCC estos, 111, 200 y 220. Y esto es bueno que tenerlo en cuenta, porque en un momento dado, pues yo determino, identifiqué mi estructura cristalina, me dio FCC, pero no me dieron los planos. Entonces yo sé que para una BCC, lo de la suma de los HKL me tiene que dar impar. Entonces yo, para que me dé, me tiene que dar par. Para que me dé par, entonces yo puedo utilizar el 110 o el 200. Listo. Miren lo que dice aquí, esa tabla 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hacer los cálculos, cuando me piden determinar qué tipo de elemento es la estructura cristalina que acabo de hallar, entonces yo determino el parámetro de red y con el valor del parámetro de red que he calculado vengo y lo busco aquí. ¿Sí? Si es una BCC, entonces lo busco entre estos que están aquí, entre cromo, hierro, molibdeno, potasio, sodio, tantalo, wolframio y vanadio. Sí, porque estos de acá abajo son FCC. Si yo hice mi cálculo, por ejemplo, uno de hierro, y el cálculo por allá me dio 0,2765, vengo aquí, busco entre los campos cuál está más cercano a 0,2765. Entonces yo me doy cuenta aquí, que está más cercano a este de acá. A este de aquí, entonces yo con base en ese número, en ese parámetro de red que acabo de calcular esa constante de red, entonces me da el elemento, esa es la fórmula. Cada vez que yo vaya a identificar qué elemento es, me vengo aquí a la tabla 3. Entonces miro cuáles son los de la BCC o cuáles son los de la FCC. Piensa la función así, papel y lápiz. Una muestra de hierro, BCC, se coloca en un difractómetro de rayos X utilizando rayos X incidentes de longitud de onda de 0,1541 nanómetros. La difracción a partir de los planos 110, o sea que aquí ya me están dando HKL, se obtiene a 2θ igual a 44,704 grados. O sea que tenemos, me dan la longitud de onda del rayo X que incide sobre la superficie de este hierro BCC y se difracta a este valor de 2θ. Calcule el valor de la constante de red A para el hierro BCC. Suponga un orden de difracción de n igual a 1. ¿Sí? Aquí me lo están dando. Listo, ahora vamos a darle respuesta. ¿Qué me están dando? ¿Cuáles son los datos? Me están dando la longitud de onda, me están dando los planos, me están dando el valor de 2θ, me están dando que la estructura tiene una cristalina centrada en el cuerpo y el valor de n es igual a 1. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Calcular el parámetro de red. ¿Sí? Calcule el valor de la constante de red A. Bueno, pues aquí estaba en valor y ¿cómo despejo A? Aquí está la ecuación de parámetro. Dice que el patrón de dispersión n multiplicado por lambda es igual a 2 de HKL por el seno de θ. Pero como puedo observar ahí, no encuentro por ningún lado el parámetro de red. Pero ese parámetro de red sí está involucrado en la distancia interplanar.
es A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo el valor de DHKL en esta ecuación. Entonces, ahí me daría la otra ecuación que me están pidiendo. ¿Sí? Que yo puedo hallar este valor de DHKL. Como no conozco, tendría una ecuación con dos incógnitas, porque no conozco DHKL y no conozco A. Entonces, por eso cuando yo reemplazo esto, valor de HKL, o sea, esto lo meto aquí en esta ecuación, pues ya tengo una ecuación con una incógnita solamente. ¿Por qué? Porque yo conozco N, conozco lambda y puedo hallar el seno de teta. ¿Por qué puedo hallar el seno de teta? Porque me dicen que el, el valor de teta de la difracción es 2 teta igual a 44.70. Entonces teta es igual a 44.74 dividido 2. Y eso me da, pues, cuando usted divide esto entre 2, pues le va a dar 22,352. Es el valor de teta. Entonces yo voy a hallar el seno de teta. Lo tenemos. Entonces despejamos. ¿Sí? Despejamos. Ahí tenemos otra opción. Es como yo conozco este, n igual a 1, lambda es igual a 0,1541, 2 pues es una constante, b es mi incógnita, no lo conozco, lo espejo, y teta pues ya vemos que vale el seno, sacamos el seno a 22,352. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De esta ecuación, pues yo lo que hago es despejar, y cuando yo despejo, obtengo esto, acá hay que despejar bien. O sea, 2 por seno de teta pasan a dividir. Y HKL sabemos que conocemos el plano, que es 1, 1, 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay 2, D igual a 1, 1, 0, igual a lambda sobre 2 seno teta. Conocemos el valor de lambda, 0,1541, dividido 2 por el seno de 22,322. Entonces eso me da 0,20, 26 nanómetros, la distancia interplanar. Pero a mí me están pidiendo el valor de A. Entonces, de esta ecuación yo despejo A. De esta ecuación yo despejo A. Y A es igual a la distancia interplanar por la raíz cuadrada de HK L al cuadrado. Conozco este que lo acabo de terminar, 0,2026, y le saco la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale H? Vale 1. ¿Cuánto vale K? Vale 1. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El n qué se hace en esa ecuación? ¿Dónde queda? ¿Cuál? ¿El n? N, pues, Ah, no, el n vale 1. Entonces se vale 1, multiplica bueno, por pues, lambda y queda listo. lo mismo. Si usted quiere, lo multiplica y no hay ningún problema. Bueno, listo. El problema es cuando N ya, si N no vale 1, ahí sí no lo introduce, ahí sí hay una gran variación. Bueno, y L vale 0. Entonces, aquí yo voy el paso a paso para darme cuenta. Por ejemplo, cuando yo voy paso a paso, en caso de cometer un error, inmediatamente me vuelvo y yo sé dónde está el error. Pero como a ustedes les gusta llegar de una vez, tienen la fórmula, llegan y colocan los valores aquí, obtienen el resultado y sale para pintura, no se pueden analizar nada más, por eso que cometen errores grandes. Ok, pues ahí está. La distancia del planar de HKL 0,2026, aquí está, multiplicado por raíz de 2. ¿Verdad? Raíz de 2. Entonces, A, el parámetro de red que me están solicitando es 0,2825 nanómetros. Nanómetros. ¿Por qué nanómetros? Pues, porque todo venimos aquí en nanómetros. Si me hubieran preguntado, pues determine el parámetro de red en centímetros por metros, pues tengo que hacer la conversión. Lo puedo hacer desde acá, o simplemente, pues cuando llegue aquí hago la conversión. Listo. Ahí está la solución de eso. Miremos este segundo ejercicio.
Este lo pueden hacer ustedes. Miremos, para el hierro, volvemos, tomamos el mismo BCC, calcular A, el espaciamiento interplanar, o sea, la distancia interplanar, o sea, DHKL, que lo están pidiendo aquí, determino eso. Y B, el ángulo de difracción para el conjunto de planos 2, 2, 0. El parámetro de red del hierro es 0,2866 nanómetros, o en astro, pues de lo que acabamos de hallar ahora. Además, se supone que la difracción monocromática que se utiliza tiene una longitud de onda de 0,1790. Y ya me cambiaron la longitud de onda. Y el orden de reflexión o el patrón de dispersión es la misma cosa, miren ustedes aquí, todos los términos, es 1, o sea que n es igual a 1. Orden de reflexión o patrón de dispersión es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Me piden calcular la distancia interplanar. O sea, de HKL es igual a A sobre la raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado más L al cuadrado. Bueno, tenemos los planos, todos los dos, HKL, el parámetro de red, 0,2866, me lo dan en nanómetros, que trabaja con la longitud de onda que quiera. La longitud de onda del rayo X es de 0,1790 nanómetros, también está en máximo, y n es igual a 1. Bueno, entonces el espaciamiento o la distancia interplanar la determinamos con esa fórmula, como ya sabemos. Conocemos el valor de A, está aquí. Conocemos el valor de H, 2, de K es igual a 2, y el de L es igual a 0. Entonces reemplazamos los valores en esa fórmula. Y me daría esa distancia interplanar. En nanómetros o en astro. Que son ejercicios, siempre la misma fórmula, las formulitas que están ahí. La ley de Bragg y la distancia interplanar. Y esta se reemplaza en la ley de Bragg que tenemos nosotros. ¿Sí? Ahora, la pregunta B me pide determinar el ángulo de difracción. ¿Sí? Recuerden ustedes que el ángulo de difracción es igual a 2 teta, no es teta. Entonces primero tengo que hallar el valor de teta y teta lo determino por la ecuación de Bragg. ¿Por qué? Porque conozco n, conozco lambda, conozco DHKL y lo que no conozco es cuánto vale el seno de teta. Entonces lo despejamos de esta ecuación. Despejamos bien. Entonces 2 DHKL pasa a dividir a n lambda. Luego reemplazamos los valorcitos. Entonces seno de teta me da 0,8835. Nanómetros con nanómetros me cancelan. Y para hallar el valor de teta, como el seno de teta es igual a esto, y para hallar el valor de teta entonces sería seno a la menos 1 de esto, entonces me da 62.067. Ese es el valor de teta. Ojo que este no es el ángulo de difracción. El ángulo de difracción es igual a 2 teta. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese ángulo que acabamos de determinar por la ley de Bragg, lo multiplico por 2, y este es el ángulo de difracción. 124,124 grados. Entonces, ya hemos resuelto ahí 2 ejercicios en los cuales pues aplicamos la fórmula italiana, que no es que no sea difícil, es simplemente saber qué información me dan, qué fórmulas son las que necesito, que me colocan las variables que me estén solicitando. Y luego pues hago los respectivos análisis y reemplazos y hago la determinación. Y el último ejercicio
Estos 11 minutos suficiente ahí para... Entonces miremos. El difractograma de un elemento que tiene una estructura cúbica BCC o FCC presenta picos de difracción en los ángulos 2θ siguientes. Entonces tenemos nosotros que, miren, me están viendo que son dos. No sabemos si es BCC o FCC. Entonces, pero el difractograma me presenta los siguientes picos de 2θ. 40, 58, 73, 86.8, 100,4 y 114.7. La longitud de onda de los rayos X incidentes utilizados es de 0,154 nanómetros. Entonces me piden, determine la estructura cúbica del elemento. O sea, vamos a averiguar si es BCC o es BCC. B, determine la constante de red del elemento, o sea, el valor de A, el parámetro de red. Y C, identifique el elemento. Es con los dos primeros tengo suficiente información para poder identificar el elemento. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Vamos a determinar la parte A. ¿Cómo determino la estructura cúbica del elemento? Pues debo tener en cuenta lo siguiente. Para determinar la estructura cristalina del elemento, primero se deben calcular los valores de seno cuadrado de teta a partir de los valores de 2θ de los ángulos de difracción. Pues ahí tenemos. Me han dado los ángulos 2θ. ¿Sí? 40, 58, 73, 86.8, 100.4 y 114.7. Listo, como tengo 2θ, entonces despejo el valor de θ. Entonces, es agarrar este valor de 2θ, 40 dividido 2 me da 20, 58 dividido 2 me da 29, y así sucesivamente para cada uno de los valores de 2θ que están ahí de los picos que me dieron. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hallo el valor de θ. Como yo tengo que hallar el seno cuadrado de θ, entonces ya conozco θ, ahora le saco el seno a cada uno de estos equipos que están ahí. ¿Sí? Seno de 20, seno de 29, 36.5 y seno de 43.4, de 50 y de 57. Aquí están los valores. Miren ustedes que se están determinando valores de seno de θ con 4 decimales. Eso es para que, ahora que vamos a hacer una aproximación, es muy importante. No hagan ustedes así, tratar de llevar estos a redondeo. Entre más decimales tengan, cuando vamos a hacer una relación ahora, mejor. ¿Sí? Listo. Determinamos los valorcitos de, les tengo 2θ, con 2θ hallo el valor de θ y luego le saco el seno a cada uno de ellos. Luego que ya tengo el seno de θ, digamos, del primer punto, del primer pico, que es 0,3420, entonces lo multiplico. 0,3420 por 0,3420 me da 0,1170. Y así le hago para cada uno de esos para encontrar el seno cuadrado de θ. Entonces agarro este por 0,48 por 0,48, entonces me da este, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces obtengo los senos cuadrados de θ de los 6 picos. Entonces me dice aquí, primero se calculan los valores, ya los tenemos los valores calculados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se calcula la relación entre los valores de seno cuadrado de θ de los ángulos primero y segundo. Entonces, ¿cuáles son los senos cuadrados del primero y segundo? 40 y 58. Entonces, seno cuadrado de θ de 40 es 0,1170. Y 0, y del segundo pico es 0,2650. Entonces divido 0,1170 sobre 0,2350. Si la relación, o sea, si esta división entre 0,1170 y 0,2350 me da aproximadamente 0,5, la estructura es BCC. Si esta relación de 0,1170 sobre 0,2350 me da 0,75, la estructura
es FCC. Esto es lo que me va a servir. O sea, por eso es que les digo, si usted acá redondea, o sea, cuando determina el ángulo de teta y aquí lo redondea y no lo da con mínimo con 4 decimales, cuando usted haga ese cociente entre el primero y el segundo, no le va a dar aproximadamente ni 0,5 ni 0,75. Y le puede dar a usted 0,42. Usted 0,4.2, 0,43, 0,44, no me lo puede aproximar a 0,5. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque al redondear aquí le pasa cuenta de cubo. Entonces trabajen mínimo con los 4 decimales para no vayan a determinar eso. Listo, cuando yo hago eso, 0,1170 sobre 0,23 me da 0, miren ustedes, 0,498, 0,498 es aproximadamente igual a 0,5, por lo tanto es una BCC. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta de A. Esa es la forma como yo determino la estructura. Con los valores de 2 teta que me han dado, yo determino, ya tenemos 4 minutitos, yo determino el valor de teta, con el valor de teta hallo el seno de teta y con el seno de teta lo elevo al cuadrado y me da seno cuadrado de teta de cada uno de ellos y luego divido el primero sobre el segundo. Si me da 0,5 pues es BCC y si me da 0,75 es FCC. Listo, ahora vamos para la parte B. Determinación de la constante R, vamos a calcular el valor de A. Entonces, para calcular el valor de A, pues tenemos la ecuación de Bragg, por la ley de Bragg. ¿Dónde se encuentra A? Aquí en DHKL, entonces reemplazo el valor de DHKL que es igual a sobre la raíz cuadrada de ellos. Y aquí está. Entonces meto esta ecuación aquí y obtengo esto. Y de aquí despejo A. Despejo A. Entonces, miren ustedes que ecuación de Bragg, la distancia es de planar, la reemplazo ahí en la ecuación de Bragg y obtengo esta y despejo A. Despejamos bien. Al despejar, pues sabemos que A es igual a N, o sea, lo que está dividiendo. Este 2 por seno de teta que estamos multiplicando pasan a dividir. Y la raíz de HKL pasa a multiplicar. Entonces ahí lo tenemos. Conozco N, que es igual a 1, lambda, que me dan el valor. Conozco HKL, ¿me lo dan? No me lo dan. O sea que ahí es donde nosotros hacemos uso. ¿Hacemos uso de qué? De que, como la ya sabemos que es una BCC, los planos que son característicos es que cuando la suma de H más K más L tiene que dar un número par. O sea que yo puedo utilizar 1, 1, 0. O puedo utilizar 2, 0, 0. Eso. Una pregunta. ¿Sí? No, que es que te entendí en anterior que si uno dividía, hacía una relación, le podía dar 0,75. Claro. Es que usted para determinar... Sí, es FCC. Eso. Usted para determinar... Cierre el micrófono. Profe, ¿no vamos a las notas? No, pues que primero tiene que terminar esto, porque con base en esto yo le voy a poner a que resuelvan un ejercicio, y si no se termina, pues ¿cómo lo van a resolver? Porque en la próxima semana yo comienzo con química de la combustión. ¿Okay? Entonces, miren, yo creo que en este momento lo importante es esta parte de acá. Y lo de la nota, pues eso ahora de las notas un momentico, eso es aparte, digamos, como dice. Para responderle la pregunta que me hace el compañero es lo siguiente. Si yo quiero determinar que la estructura es BCC o FCC, hago la relación del primer punto con el segundo. O sea, el seno cuadrado del primero sobre el seno cuadrado del segundo. 0,1170 sobre 0,2350 en este caso. Siempre, generalmente. Entonces, si al hacer esa relación del primero sobre el segundo me da aproximadamente 0,5, entonces es BCC. Y si me da 0,75, es FCC. ¿Sí?
Sino que es que yo hice una y me dio 0,66. Entonces, ¿la próxima cuál? ¿La 0,75? ¿Que es la más cercana o qué? No, no, señor, ninguno de los dos. Eso quiere decir que ese plano no pertenece a esa estructura. Le tiene que dar o 0,5 o 0,75. Sí, si le da Ah, 0,75 listo. no está en ninguno de los dos. Bro, no está de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí. ¿De No, acuerdo? sí, no, que la segunda me daba, digamos, estaba probando a ver cuál me daba 0,75 Ah, no, sí. y lo que hice fue coger la segunda con la tercera y me dio eso. Usted puede probar después. Cierre el micrófono un momentico. Eso. Mire, en algunas ocasiones usted va a hacer el primero sobre el segundo y no le va a dar como dice el compañero. Luego prueba el segundo sobre el tercero y tampoco le va a dar. Luego prueba el tercero sobre el cuarto y ahí se le da. Ojo, ¿no? Porque muchas veces, no, pues si yo necesito solamente el primero y el segundo, ¿para qué voy a hacer los otros? No todos los ejercicios son así. Tiene que ir probando primero sobre el segundo, segundo sobre el tercero, tercero sobre el cuarto, cuarto sobre el quinto y así, hasta que encuentre que hay algunos en los cuales usted va a hacer, hace en este, le da 0,5, luego cuando hace por acá este con el otro, le da 0,75, entonces ya tiene dos planos ahí, que son característicos de eso, entonces va a tener dos picos. ¿Con cuál trabajo, profe? Con el primero que encuentra, con el primero que le da, ¿sí? Con el primero que encuentra. Esa es la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, Bueno, esa es. Listo. ¿Y para qué terminamos esto? Entonces, con esto hallo el valor de A. Reemplazo los valores, porque conozco N, que es igual a 1 lambda, me lo dan el valor. Los índices de Mir, como ya sé que es una estructura BCC, entonces yo puedo utilizar los planos 1, 1, 0. Sí, porque para que una estructura sea BCC, los planos más característicos son la suma de los H más K más L, tienen que ser números pares. Entonces, este es uno de ellos. Seno de teta lo conozco, y ahí está, reemplazo. Y hallo el valor de A. Con este valor de A me voy a la tabla 3, es lo que yo les dije. Como ya conozco, entonces busco qué elemento de la tabla 3 es cerca de eso. ¿Sí? Y es cerca de este valorcito. Y pues encontramos que ese elemento que es más cercano, miren que el tungsteno o wolframio tiene una constante de red de 0,316 y aquí me da 318, entonces es por eso, con este valor yo determino el que más se me acerque para ver esos elementos. Esto es lo que usted tiene que hacer para resolver esos tres punticos. ¿Sí? Para hacer esos tres punticos. Bueno, listo, voy a darle a compartir aquí, voy a buscar acá